Hola, yo soy Cecilia Omar, yo soy médica geriatra, integrante de la Cátedra de Farmacología y vamos a darle continuidad con los contenidos de farmacocinética. La farmacoterapia eficaz requiere de varios factores además de su acción farmacológica ya conocida. Cuando un fármaco penetra en el organismo, de inmediato el cuerpo comienza a trabajar sobre el mismo, es decir, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina o lo excreta. Estos son los pasos de la farmacocinética. El desarrollo cronológico de la acción farmacológica terapéutica en el organismo puede comprenderse en términos de farmacodinamia y farmacocinética. Cuando un fármaco penetra en el organismo, de inmediato el cuerpo comienza a trabajar sobre el mismo, es decir, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. Todos estos procesos farmacocinéticos juntos a los farmacodinámicos suceden de manera simultánea. Nosotros vamos a explayarnos en el metabolismo o biotransformación, es decir, cómo el cuerpo se ocupa de inactivar metabolitos activos para autolimitar la acción farmacológica, o bien cómo el cuerpo se ocupa de activar profármacos para lograr su acción farmacológica. Y fundamentalmente estos procesos se van a dar a nivel hepático, como ahora vamos a ver. El metabolismo comprende procesos en los cuales el organismo intenta transformar los fármacos en sustancias más polares, más hidrófilas y de esta manera que puedan ser eliminadas. Las características lipófilas que tienen la gran mayoría de los fármacos, que si bien les permiten difundir membranas y llegar a la biofase o al sitio blanco donde van a desencadenar una respuesta, a su vez también dificulta la excreción posterior. Es por esto que los procesos metabólicos o estas reacciones lo que van a intentar hacer es transformar las sustancias en moléculas más polares con menos actividad biológica y favorecer su eliminación. Muchos de los sistemas enzimáticos que transforman a los fármacos en estos metabolitos inactivos también pueden generar metabolitos con actividad biológica de compuestos endógenos, como sucede, por ejemplo, con la síntesis de los esteroides, o bien con algunos fármacos, como el caso de el enalapril. Dentro de estas reacciones de biotransformación tenemos dos, las de funcionalización de la fase 1, que comprenden reacciones de óxido-reducción, y aquí tendríamos los citocromos, y las reacciones biosintéticas de la fase 2, también conocidas como reacciones de conjugación o hidrólisis. Las enzimas encargadas de producir la biotransformación o el metabolismo de las diferentes sustancias que incorporemos al organismo están ampliamente distribuidas, como podemos ver en la imagen, tanto a nivel cerebral, renal, pulmonar, también mucosa nasal y a nivel del aparato gastrointestinal. Como dijimos previamente, estas enzimas se van a ocupar de convertir a las moléculas en más solubles, alterando su composición química, inactivándolas y de esta manera autolimitando la acción del fármaco y permitiendo o favoreciendo su eliminación posterior. El hígado es el órgano más importante, es el que en mayor porcentaje va a realizar el metabolismo de los diferentes fármacos debido a su gran tamaño y el elevado flujo sanguíneo que tiene. Los hepatocitos aquí tienen un rol fundamental, donde van a estar alojados a nivel del retículo las enzimas de fase 1 y a nivel citosólico las de fase 2, y esto, una vez metabolizados, el hepatocito va a poder eliminar al torrente sanguíneo o bien las sustancias conjugadas ser transportadas a nivel o a través de la membrana canalicular biliar y de esta manera ser excretadas con la bilis y finalmente con las heces. Vamos a entrar un poquito más en detalle en qué consiste cada una de las reacciones de biotransformación. Las de fase 1 o de funcionalización toman ese nombre porque las enzimas realizan la oxidación, reducción o reacciones hidrolíticas, modificando el fármaco
adicionándole un grupo funcional, ¿sí? Un hidroxilo, un sulfhidrilo, etc. Estas reacciones modifican un poco la hidrosolubilidad, pero alteran mucho la propiedad biológica, convirtiéndolo en metabolitos inactivos, y de esta manera autolimitan la acción farmacológica. Estas enzimas pertenecen a una superfamilia de enzimas, de ellas las más conocidas son las citocromos P450, también están las monooxigenasas con flavina. Las citocromos deben su nombre, una anécdota, a que se encuentran ligadas a la membrana con un pigmento M que absorbe la longitud de onda de 450 nanómetros cuando se exponen al monóxido de carbono. De allí viene su nombre, ¿sí? Como podemos ver ahí. Dentro de las reacciones de fase 1, como vimos previamente, las enzimas citocromo P450 son las que tienen un rol primordial. Pertenecen a un sistema complejo de isoenzimas, a una gran familia, que están alojadas en múltiples genes y están distribuidas ampliamente en muchos órganos y tejidos, pero predominantemente a nivel del intestino, mucosa intestinal, y fundamentalmente a nivel del hígado. Estas no solamente se van a encargar de metabolizar sustancias exógenas como ser los fármacos, convirtiéndolos en moléculas inactivas y autolimitar su acción farmacológica, sino que también se ocupan de metabolizar y sintetizar sustancias endógenas como esteroides, prostaglandinas y algunos neurotransmisores. Estas enzimas se nominan según, o se agrupan según la secuencia de aminoácidos. Realmente se les coloca un número que pertenece a el primer número que pertenece a la familia, posteriormente una letra que identifica la subfamilia y finalmente otro número que identifica a cada isoenzima individual. Las 5 que están descritas aquí son las que metabolizan prácticamente el 90% de los fármacos. Dentro de estas 5, la citocromo P3A4 es la de mayor importancia porque ocupa prácticamente el 60% de las citocromos P450 a nivel hepático y metaboliza cerca del 50% de todos los fármacos. Como dijimos previamente, estas enzimas tienen un polimorfismo genético, hay diferencias en cuanto a la expresión genética, por eso es que hay variación interindividual en cuanto a la metabolización de los fármacos. No todos metabolizamos de la misma manera. De hecho, podemos mencionar aquí, por ejemplo, que hay un 5 o un 10% de los caucásicos que son metabolizadores lentos. O sea que todos los fármacos cuyo metabolismo dependa de la citocromo P26 van a verse enlentecidos. Y, por ejemplo, con respecto a la citocromo P2C19, un 20% de los asiáticos también van a ser metabolizadores lentos. Por ende, todos los fármacos que se metabolicen por dicha enzima verán enlentecido su metabolismo, aumentando sus concentraciones plasmáticas. Esto del polimorfismo genético adquiere trascendencia porque se está investigando en realidad si podemos identificar las características genéticas para metabolizar los fármacos y esto podría llegar a tener algún beneficio clínico en los pacientes costo efectivo. Otro de los factores que también intervienen son la edad, por ejemplo. Sabemos que las personas mayores con el envejecimiento van perdiendo posibilidad de metabolización a través de la fase 1 y algunos alimentos también pueden interferir. Algunos términos para diferenciar. Sustrato es toda molécula o fármaco que requiera ser metabolizado por el complejo citocromo P450. Que puede requerir ser metabolizado para volverse inactivo o puede requerir ser metabolizado porque es un profármaco y requiere convertirse en un metabolito activo. Ahora bien, algunos fármacos pueden unirse a estos complejos enzimáticos y actuar como inhibidores. De esta manera van a inhibir la acción de la enzima. Por ende, todos los fármacos o profármacos que requieran ser metabolizados por esa enzima, ya sea para inhibirse o para activarse, se verán alterados. Generalmente el inhibidor
inhibe un solo tipo de isoenzima y su acción es bastante rápida, porque actúa directamente sobre la enzima. Mientras que los inductores lo que hacen es inducir la expresión genética de determinadas enzimas, generalmente no es solo una isoenzima, son varias, por ende el efecto tarda más en aparecer. Y aquí, de manera similar a la que ocurre con los otros, si el fármaco requiere ser activado por esta enzima, habrá mayor activación y si requiere ser inactivado, será metabolizado más rápidamente descendiendo sus concentraciones plasmáticas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para ser más claros podemos mencionar algunos ejemplos y aquí tendríamos la amiodarona, que es un antiarrítmico que inhibe al citocromo P2C9 y a su vez esto va a interferir con el metabolismo del acenocumarol, que es un anticoagulante muchas veces utilizado, por ejemplo, en pacientes con fibrilación auricular para reducir la incidencia de ACV en estos pacientes de origen cardioembólico. Entonces, si la amiodarona inhibe el metabolismo del acenocumarol, el efecto final va a ser aumento de las concentraciones plasmáticas del anticoagulante y por ende mayor riesgo de sangrado. Además, si tenemos en cuenta que el acenocumarol es uno de los fármacos que tiene un rango terapéutico muy estrecho, por ende, si variamos las concentraciones plasmáticas, fácilmente podemos estar cercanos a la concentración tóxica mínima con el riesgo de sangrado. Vale mencionar que muchas veces este antiarrítmico con este anticoagulante se utilizan de manera conjunta. No es que no se puedan utilizar, sino para tenerlo en cuenta. Otro ejemplo también podría ser el de el omeprazol, ¿sí? O la familia de los inhibidores de la bomba, que inhiben el citocromo P2C19 y este va a inhibir a una enzima que es la que va a metabolizar el clopidogrel. Pero aquí el clopidogrel no requiere ser inactivado, sino que el clopidogrel requiere convertirse a su metabolito activo para tener un efecto antiagregante. Se ha visto en pacientes antiagregados que se ha perdido el efecto terapéutico del clopidogrel y por eso el aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Otro de los ejemplos en inductores tendríamos la carbamazepina, que es un inductor, ¿sí? Lo que hace es inducir la expresión de enzimas que van a metabolizar los anticonceptivos orales. Por ende, van a reducirse las concentraciones plasmáticas, se van a metabolizar más, van a caer las concentraciones plasmáticas y por ende va a caer la eficacia anticonceptiva de estos. Vale mencionar también que la carbamazepina también es hasta un autoinductor de su propio metabolismo. Por eso es que pasada un par de semanas deberíamos rever el tratamiento con carbamazepina porque probablemente como autoinduce sus propias enzimas metabólicas estén por debajo de las concentraciones plasmáticas. Volviendo al ejemplo anterior del clopidogrel y los inhibidores de la bomba, acá vemos que ya ha salido hace unos años ya una publicación donde se menciona o se habla ya del aumento del riesgo de reingreso por infarto agudo de miocardio cuando se combinan ambos tratamientos. Los inhibidores de la bomba, como el omeprazol, asociado al clopidogrel. Esto se explicaría a través de esta justamente interacción farmacológica. El clopidogrel no se puede convertir a su metabolito activo, por ende reduce el efecto antiagregante y estos pacientes que habían sido infartados previamente vuelven a reinfartarse, es decir, tienen un riesgo mayor versus los que reciben solamente el clopidogrel. Por ende, acá tendríamos una contraindicación para asociar estos dos fármacos porque el riesgo cardiovascular es mayor. Acá tenemos otra lista o una tabla donde podemos ver de las 5 principales enzimas citocromo que habíamos mencionado previamente, cuáles son los fármacos inhibidores y cuáles los inductores. Si nosotros acotamos nuestro vademecum, es decir, los fármacos que utilizamos cotidianamente en función de la especialidad que tengamos, podemos familiarizarnos con estos.
Bueno, tenemos las reacciones biosintéticas de fase 2, que también las enzimas de fase 2 pertenecen a una superfamilia de enzimas conjugadoras. Entre las más conocidas tenemos las transferasas de glutatión, glucuroniltransferasas de UDP, sulfoniltransferasas, N-acetiltransferasas. Las reacciones de conjugación, para que se lleven a cabo, es necesario que el sustrato tenga oxígeno, nitrógeno y azufre, que van a ser, digamos, los sitios aceptores de la fracción hidrófila, como el glutatión, el glucurónido, el sulfato o el grupo acetilo, y se conjugan de manera covalente. De esta forma adquieren mayor hidrosolubilidad, aumentando el peso molecular, y esto les va a favorecer o permitir la excreción tanto por vía urinaria como por vía biliar. Un ejemplo que tenemos que adquiere metabolismo por fase 2, tendríamos el paracetamol o acetaminofén en la bibliografía sajona, que va a ser metabolizado, ¿sí?, o conjugado con ácido glucurónido en un 60%, con ácido sulfúrico en un 35% y con cisteína en alrededor del 3%. Como para ir resumiendo y finalizando, entonces, entendiendo el metabolismo de los fármacos como uno de los procesos de la farmacocinética, es importante por ahí a resaltar que dentro de los procesos metabólicos, particularmente la citocromo P450 es la principal responsable de las interacciones farmacocinéticas que van a estar en relación al metabolismo, que el polimorfismo genético puede explicar la variabilidad de respuesta que vamos a tener unos u otros, porque no tenemos la misma expresión genética, que a veces los efectos adversos provocados por las interacciones con las citocromos son difíciles de predecir, a veces no. El potencial daño derivado de las interacciones se puede ir reduciendo si nosotros aprendemos y conocemos muy bien los fármacos, armándonos nuestro vademecum personal y los fármacos que vamos a utilizar. Y los clínicos tenemos que considerar la posibilidad de la interacción farmacológica cuando el paciente manifiesta algún efecto adverso inesperado. Muchas gracias.